Ha recordado Juan Francisco que esta semana se conmemora los 35 años de la aprobación de la Constitución española, el 6 de diciembre de 1978 por referéndum. Yo participé en la política española, como todos saben, desde 1977, desde las primeras elecciones democráticas. Y yo creo, sinceramente, que me ha correspondido, he tenido la enorme suerte, y quizás soy de los pocos que he tenido esa suerte, de haber participado en aquella etapa democrática inicial de la transición política de una dictadura hacia una democracia, en la Unión de Centro Democrático, empresa política, formación política que desapareció como consecuencia de un cataclismo electoral impresionante en 1982, pero participamos en ella, y después la sociedad española ha reconocido que la labor fue ciertamente ingente, plagada también de errores, pero sin duda muy importante porque los aciertos fueron mucho más importantes. Y ahora me corresponde, por azar de la vida, estar en el Partido Popular también en un momento ciertamente complicado, ciertamente difícil, de la situación política española, la situación económica, la situación financiera, con reformas muy importantes que se han emprendido, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma financiera, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo agradezco sinceramente, y lo quiero transmitir una vez más, aquí al pueblo gran canario, que siguiendo mi, llamemos locura, entre comillas, de la vocación política, me haya apoyado nada menos que en 9 procesos electorales en que he participado en mi vida. 9 procesos electorales, 4 en las Cortes Generales, 4 legislaturas, después me presenté al Cabildo, luego 3 en el Parlamento de Canarias y finalmente ahora al Cabildo de Gran Canaria. Y yo me siento, tengo que decirlo también, español, canario y gran canario. Y creo con Pérez Galdós que eso no es incompatible, son círculos concéntricos. Si pudiéramos un ejemplo, si se juega un partido de fútbol, el que se va a producir esta semana, entre la Unión Deportiva Las Palmas, en definitiva Gran Canaria y Tenerife, naturalmente Gran Canaria. Pero si el partido fuera entre Canarias y Murcia, pues iría por Canarias. Y si es España frente a Francia o Inglaterra, por España. Y si es Europa frente a Estados Unidos en la Ryder Cup de golf o en cualquier otro acontecimiento deportivo, pues por Europa. ¿Por qué tenemos que considerar que es incompatible el amor a la patria chica con el amor a la patria grande? Yo no lo considero incompatible y así quiero decirlo. Y también quiero decir que me considero profundamente autonomista, defensor de Canarias en su conjunto y de la autonomía de Canarias. Lo defendí. No necesita demostración, fui ponente del Estatuto de Autonomía. Alguna gente un poco cruel me atribuye los errores de la autonomía a mí, mientras que los aciertos son de todo, pero eso forma parte de la vida. La victoria tiene muchos padres, las derrotas suelen tener solamente un responsable. Pero en todo caso, el espíritu autonómico que yo defendí en el Estatuto de Autonomía me parece, y consideraré luego algunos aspectos, que puede estar en riesgo y es por ello muy importante que lo consolidemos. Hechas estas dos afirmaciones, voy a resumir mi intervención diciendo que para mí la situación actual requiere que construyamos un mueble, que construyamos una mesa con 4 patas. Lo estamos haciendo. Primera, ya lo ha dicho Juan Francisco antes, el papel del Cabildo, el recuperar el protagonismo de la isla de Gran Canaria. Yo creo que de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, a veces de buena fe, los gran canarios, hemos dejado pasar oportunidades para situarnos en la posición que nos corresponda y otros han corrido más que nosotros y ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido. En segundo lugar, hacer una buena gestión económico-presupuestaria en el Cabildo, porque es nuestra obligación como responsables públicos y más en la situación de crisis económica, el tratar de responder ante los ciudadanos de la mejor manera posible con la utilización de los recursos que ponen a nuestra disposición. En tercer lugar, la defensa de la isla. Una defensa, en mi opinión, basada en hechos, en datos, no es en ataque contra nadie, pero sí defender la posición de Gran Canaria allí donde lo necesite. Y en cuarto lugar, porque todo esto está bien, forma parte de una gestión política, yo creo que aceptable, en todo caso ya lo juzgarán los ciudadanos cuando corresponda, pero falta algo, en mi opinión. Y por eso hoy anuncio aquí que el Cabildo de Gran Canaria está trabajando en un plan estratégico potente de Gran Canaria que comprenda todos los sectores para intentar dejar a las generaciones futuras un panorama en todos los aspectos lo mejor posible y que tengamos un rumbo, porque como muchas veces me han oído ustedes repetir,
no hay buenos vientos para quienes carecen de rumbo. Tenemos que marcarnos un objetivo, un rumbo, y luego vendrán los buenos vientos a favor de ese rumbo. Ese texto que vamos a conmemorar su 35 aniversario, dice en el artículo 141, ya nos encargamos los diputados de entonces de hacer, en el archipiélago canario cada administración, cada una tendrá una administración propia en forma de cabildo. Luego están los consels insulares que fueron copia de los cabildos. Ese papel le corresponde al cabildo, ser motor e impulsor. El propio Estatuto de Autonomía de Canarias dice en su artículo 23 que los cabildos son los órganos de representación y administración ordinaria de la isla. Por tanto, eso, que muchas veces muchos políticos se llenan la boca diciendo hay que reforzar los cabildos, luego en la práctica no ocurre así, al contrario, después pondré algún ejemplo de que en estos momentos se está intentando incluso debilitar la posición institucional y competencial de los cabildos canarios. Ese es el papel del cabildo. He intentado, por ejemplo, este año que conmemoramos centenario de la Constitución de Cabildo, como ustedes recuerdan, se crearon todos los cabildos canarios excepto el del Hierro, porque solo tenía un municipio entonces, hasta que no constituyó un segundo municipio en 1925, no se creó el Cabildo del Hierro, pero los otros 6 cabildos se constituyeron el 16 de marzo de 1913, y por tanto este año hemos conmemorado centenario. Hemos tenido que aprovechar mejor, desde luego lo hemos intentado desde el Cabildo de Gran Canaria, otros han hecho menos esfuerzos, creo, por reforzar el papel de los cabildos, visualizarlo mucho más, pero no solamente aquí en Canarias, sino también a nivel nacional. Nosotros hemos intentado una cosa que es muy importante para estabilizar y darle fuerza a los cabildos, y es eso que también se ha mencionado, la relación con los municipios. Yo he tenido la satisfacción de reunirme con los 21 alcaldes de la isla en 6 o 7 ocasiones ya para tratar de distintos temas de la isla. Ya sé que siempre quedan temas pendientes y conversaciones pendientes y a veces son relaciones bilaterales de un ayuntamiento con el cabildo. Pero en todo caso, reforzar el papel del cabildo como gobierno de la isla, pero al mismo tiempo en íntima cooperación con los municipios de la isla, con los 21 municipios de la isla, sin distinción de siglas políticas, me parece que era ciertamente muy importante. Eso lo hemos intentado y creo que lo estamos consiguiendo. A veces con símbolos que pueden, para algunas personas pueden parecer, digamos, criticables, lo acepto, porque yo soy un demócrata y acepto, por supuesto, la crítica. Pero el mismo hecho de que la bandera de Gran Canaria esté ondeando en su mástil, en mi opinión, es una forma de reafirmarnos desde el punto de vista institucional de que como isla, como Gran Canaria, como cabildo de la isla, tenemos que hacer ese papel. Esa es la primera pata. La segunda pata, que yo denomino una buena gestión económico-financiera. Pues claro, estamos obligados. Miren ustedes, yo he reconocido en muchas ocasiones que la situación económico-financiera del cabildo que yo me he encontrado no es obra exclusivamente de este grupo de gobierno. Yo creo que los anteriores gobiernos insulares, con sus aciertos y sus errores, han conseguido una cosa muy importante, y era que el Cabildo de Gran Canaria no tuviera, digamos, un entramado administrativo burocrático excesivo, y han dejado relativamente saneado el Cabildo de tal manera que hoy podemos alardear, y es de las pocas administraciones que puede hacerlo, de que el gasto de personal, el capítulo 1 de los presupuestos del Cabildo, no excede del 20% del gasto. Eso nos permite un margen de maniobra de un 80%, que no es todo inversión, pero hay muchísimas transferencias corrientes, muchísimas subvenciones, muchísimo apoyo a la política social, etcétera, etcétera, pero viene de una situación heredada como consecuencia de la labor que otros gobiernos insulares, a diferencia de otros cabildos insulares, han hecho, y por tanto yo eso lo reconozco, no me puedo apuntar medallas que no me correspondan. Ahora, también es cierto que hemos intentado, y yo desde luego como un apasionado de los presupuestos, ustedes lo saben, de siempre, mi vocación política empezó con los presupuestos generales del Estado, fui ponente de todos los presupuestos de la democracia desde el 77 hasta el 89, a mí me preocupa extraordinariamente la administración de los recursos públicos, pues claro que me tiene que preocupar, por ello hemos hecho una labor que manteniendo las políticas de inversión en cultura, en deporte, en turismo, en medio ambiente, en comercio, en agricultura, en juventud, etcétera, etcétera, nos ha permitido, sin embargo, reducir la deuda del Cabildo.